Bienvenido nuevamente a Hablemos de Fe, un podcast semanal de The Georgia Bulletin donde la Iglesia Católica se conecta con la comunidad. Soy Tatiana Villa y hoy quiero compartir 3 historias que muestran momentos de oración, solidaridad y reflexión intencional. Primero, una historia de Atlanta. A principios de este verano, la Arquidiócesis de Atlanta y el Hospital Emory St. Joseph's anunciaron un nuevo acuerdo. El objetivo de esta colaboración es preservar y proteger la identidad católica del hospital en el futuro. Este acuerdo significa que, aunque Emory Healthcare seguirá supervisando las operaciones diarias del hospital, la arquidiócesis ahora tendrá una voz formal para asegurarse de que el hospital se mantenga fiel a su misión original de brindar una atención compasiva y basada en la fe. El arzobispo Gregory Hartmayer lo llamó un compromiso renovado con los valores católicos en la medicina moderna. En una época en la que la fe a veces parece quedar al margen de la vida pública, esta alianza nos recuerda que los valores católicos todavía tienen un lugar en instituciones que sirven al bien común. La historia completa se publicará en la próxima edición de The Georgia Bulletin. Ahora una historia de The OSB News desde Texas, donde ocurrió una tragedia recientemente por la fuerte inundación en el área de Kerrville. Se perdieron hogares y las familias quedaron separadas. En medio de ese dolor, el arzobispo Gustavo García Siller de San Antonio estuvo presente para ofrecer oración y apoyo. Al visitar un sitio destinado a atender a las familias que buscan a sus seres queridos, el arzobispo dijo que se encontró con muchas personas allí que estaban asustadas y que agradecieron mucho las oraciones mientras buscaban respuestas. Había muchos padres jóvenes, muy jóvenes, y venían también de diferentes lugares, dijo. Él mencionó que es importante reconocer que Dios quiere obrar en nosotros en este momento tan difícil y que debemos abrirnos a creer. Eso nos llevará con el tiempo a tener esperanza. Su visita y acogida son un recordatorio poderoso de que la misión de la Iglesia es hacerse presente, especialmente cuando el dolor es profundo. Y finalmente un mensaje desde Roma. Para el mes de julio, la intención de oración del Papa es que los fieles puedan volver a aprender a discernir. Su intención mensual de oración es que todos nosotros, el pueblo de Dios, podamos redescubrir cómo discernir. En otras palabras, cómo hacer una pausa, escuchar y permitir que el Espíritu Santo guíe nuestra vida diaria. En una época llena de distracciones y decisiones, el discernimiento es más que simplemente elegir qué sigue. Es aprender a ver con los ojos de la fe. El Papa nos recuerda que el discernimiento no es solo para los grandes momentos, sino también para nuestra vida diaria. Se trata de cómo amamos, cómo servimos y cómo permanecemos abiertos a la voz de Dios. Recuerda que la Iglesia está viva en estos momentos de transformación, tragedia y discernimiento. Puedes leer estas historias y mucho más en georgiabulletin.org. Ahora escucharemos a Nati Durón y al padre Gerardo González en una entrevista en la cual el sacerdote nos contará su experiencia como secretario personal del arzobispo Hartmayer. Hola, padre. Me da mucho gusto tenerlo aquí. Igualmente, gracias por la invitación. ¿Puedes hablar sobre su rol con arzobispo Hartmayer? Bueno, yo a él lo había conocido una sola vez, lo había visto. Lo había visto porque el rector de mi seminario en Ohio era sacerdote de la diócesis de Savannah, Monseñor Christopher Schreck. Entonces, él, como obispo de Savannah, fue a la toma de posesión del rector. Entonces el rector del seminario me dice, bueno, tú eres el único de Georgia aquí, entonces ve y recoge a mi obispo y lo traes, le ayudas mientras él está aquí en el seminario, lo orientas hacia dónde tiene que ir, qué es lo que tiene que llevar y lo regresas al aeropuerto al día siguiente. Uh-huh. Ok, esa fue mi única interacción que yo tuve con él. Después, en la Navidad siguiente, él me mandó una tarjeta de Navidad. Y es algo que él tiene, él es muy personal. Si él se encuentra a alguien,
él es muy, su acercamiento con las personas es muy personal. Entonces, yo prácticamente ya me había olvidado de que él existía, ¿no? Y hasta que me llegó esta tarjeta de Navidad. Bueno, y el rol, cuando él me llama, que él es nombrado en marzo, él me llama a mediados de marzo del 2020, yo estoy en Gainesville todavía. Yo ya sabía que iba a salir de Gainesville, que me iban a mandar a otra parroquia, porque ya llevaba 4 años ahí. Él me llama. Y yo sabía que él ya tenía, que él tenía un sacerdote secretario que es de Perú, el padre Pablo Migón. Entonces, yo no lo conocía a él, pero fotografías aquí y allá, sabía que él tenía un sacerdote secretario. Entonces, cuando él llega a Atlanta, yo me imagino que él iba a tener un sacerdote secretario, pero como funcionan las cosas en la iglesia, para no cambiar mucho, yo pensé que él iba a traer al padre Pablo. Entonces, todo el mundo lo pensó así, tal vez en ese entonces. Él me llama, me dice, bueno, mi forma de trabajar es yo necesito un sacerdote conmigo para que maneje el día al día las cosas con los sacerdotes y con los seminaristas, porque es un poquito diferente como con un asistente, ¿no? Ejecutiva. Pues yo le dije que yo no sabía hacer nada, que yo no había estudiado liturgia, yo odiaba manejar en la ciudad en el tráfico, por eso me gustaba Gainesville. Él fue muy paciente con todas mis excusas. Yo al final le dije que seguro usted tiene más candidatos. Si los otros dicen que no, entonces yo lo hago. Pero en mi mente dije, ¿quién va a decir que no? Entonces no me preocupé mucho, pero eso solo tardó 30 segundos. Después me dijo, no hay más candidatos y no te lo estoy preguntando, te lo estoy anunciando. Entonces después de ahí fue como que fue muy paciente hasta que ya no pudo con más excusas mías y dijo, nos vemos el 12 de abril, voy a ir con mi secretario actual, hablas con él, vas a poderle preguntar todo lo que quieras y comienzas conmigo el 1 de mayo. En ese entonces yo todavía no podía hacer nada porque él tenía que decirle a los obispos que asignan a los sacerdotes pues que yo ya no iba a estar en el dominó. Yo sabía que iba a ir de vicario a la parroquia de Inmaculado Corazón en Atlanta, pero no era público todavía. Entonces eso cambió. Y desde entonces, bueno, pues ahora mi rol en esto es llevarlo a las ceremonias diocesanas, ser su maestro de ceremonias en las ceremonias, preparar las ceremonias. Me delega ciertas cosas como cuando ningún obispo puede celebrar la confirmación en español, entonces yo voy y celebro las confirmaciones con delegación del arzobispo. El día al día, por ejemplo, que todas sus citas estén a tiempo, que todas sus citas salgan a tiempo de su oficina, su calendario, sobre todo la conexión con los sacerdotes. Muchas veces el sacerdote no quiere hablarle directamente a él, me hablan a mí, me preguntan cómo está su día y si es algo urgente que se puede hacer con una llamada, simplemente a lo mejor lo saco de la reunión que tiene y le digo, es urgente, un sacerdote quiere hablar con usted, y eso es sus prioridades, es sus sacerdotes, sus seminaristas, porque si los sacerdotes están bien atendidos, la gente también está bien atendida. Y aparte, pues yo fui nuevo en todo esto. Ahora ya 5 años después, finalmente estoy como cayendo en cuenta de todo, ¿no? Pero ha sido una experiencia muy bonita. Ha sido una experiencia de muchos retos también, porque yo no conocía nada de la curia, yo no conocía nada de la función de la diócesis. Yo estaba feliz y a gusto en mi parroquia y allí estaba contento, ¿no? Pero este es un poquito diferente, a lo mejor es un poquito... Invita a madurar mucho. Invita a madurar mucho, a no ver solo la parte, sino la complejidad de toda la estructura. Sí. Y muchas veces uno está en la parroquia y ve la realidad diocesana desde la perspectiva de la parroquia única que uno conoce, pero estando en la diócesis, en la curia, es completamente una visión que se abre, ¿no? Y muchas veces aquello que a lo mejor me quejaba yo de vicario, que la diócesis no hace esto, bueno, ahora lo puedo comprender un poquito mejor. Qué bien, porque es un poquito complicado por gente que no sabe qué pasa aquí y es muy importante su rol. Sí, la gente piensa que el obispo está aquí esperando a ver quién le llama y quién entra, ¿no? Y
la realidad no es así. O sea, el horario del obispo se llena 6 meses antes. Y hay muy pocas cosas que cambian. Por ejemplo, todo se cancela si hay un funeral de un sacerdote. Y trata de acomodarse en los tiempos siguientes. Y si no, él delega a un obispo auxiliar que tome, digamos, el caso o la circunstancia él mismo. Eso es lo que también él tiene, ¿no? Que él sabe delegar las cosas a obispos auxiliares. Mucha gente no lo tomen bien porque piensan, bueno, si el arzobispo no me atiende, entonces no estoy siendo escuchado o escuchada. Y la realidad es que no, sus obispos auxiliares son una extensión de él. Todos sus obispos le comunican qué es lo que está sucediendo. Cada martes se reúnen 4 horas los obispos para discutir lo que sucede en la semana. Entonces están todos en la misma página, todos saben las complejidades de la diócesis, todos saben las circunstancias actuales de la diócesis, y por eso si hay gente que me está escuchando, no necesariamente tiene que hacer cita con el arzobispo. Sus obispos auxiliares tienen exactamente la misma autoridad, aunque el arzobispo sea la cabeza. ¿Y cuál es su parte favorita en su rol? Mi parte favorita de este ministerio es ver cómo esta diócesis es tan rica en cultura, en lenguajes, en la diversidad que tiene. Cuando lo acompaño a la comunidad eritrea, que está ahí cerca de Corpus Christi en Stone Mountain. Es una comunidad que es otro rito, ¿verdad?, dentro de la Iglesia Católica, y lo reciben con muchísimo gusto. Hay danzas desde que él llega, sale del carro y lo llevan danzando hasta la sacristía. Mientras él se está revistiendo, la gente está danzando, pero esa es la riqueza de su cultura. Nuestras comunidades de diferentes países africanos son espectaculares. Una vez lo acompañé a una misa. Comenzaba a las 11 de la mañana la misa. Comenzamos a las 11 de la mañana, porque tiene la fama de que comienzan tarde, ¿no? Pero comenzamos a las 11 de la mañana. Y yo tenía misa en catedral a las 4. Porque a pesar de que voy con él, pues yo tengo como sacerdote, tengo que celebrar la misa de domingo. Entonces dije, sí, de 11 a 4, son media hora de aquí a la catedral, alcanzo, ¿no? Pues la misa terminó a las 2:30 de la tarde. Yo no supe ni cómo pasó el tiempo. Es una de las veces que no he perdido la noción del tiempo. Porque es vibrante, es con alegría, es con gusto. Claro, es su cultura y su tradición, ¿no? Las danzas durante la misa, cómo cantan durante la misa. Cuando los hispanos tratan de imitar eso, pues no se ve muy bien porque no es parte de nosotros. Sí. Se ve bonito cuando es parte de la cultura propia, ¿no? Y sí, esa misa duró todas estas horas y yo no me di cuenta. Cuando ya salgo, veo el reloj. Y usualmente yo soy desesperado, no me gustan las homilías largas, ¿no? Y eran las 2:30 de la tarde. Y la gente feliz por tenerlo allí, él feliz por estar con la gente, que es lo que más disfruta, ¿no? Estar con la gente más que el escritorio. Y eso yo creo que todos, ¿no? Porque nuestra vocación no nació para ser administradores, sino para estar con la gente. Aunque por un tiempo al menos uno tiene que no retirarse completamente, pero no vivir en una comunidad parroquial y servir en otra capacidad, que no es menos digna y no es menos fructuosa en el ministerio. Gracias, Padre. Muchísimas gracias. Que tengan buen día, noche, cuando quiera que sea que nos escuchen. Gracias por escucharnos hoy. Regrese la próxima semana para seguir hablando de fe.